La teología es el esfuerzo sostenido de conocer el carácter, la voluntad y los actos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, interpretando bien las Escrituras con el fin de que podamos conocerle para aprender a orientar nuestros pensamientos hacia Él. Bienvenidos sean todos ustedes a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Preparemos nuestras Biblias, abramos nuestra mente y corazón para recibir el estudio sistemático de teología. Venimos ante ti, Señor, a dejártelo todo a ti. Traigo ante ti mi ser agobiado. Tómalo, tómalo. Escucho tu voz hablando a mi alma. Suéltalo, suéltalo. Queda atrás mi ansiedad. Tu voz me llama. Quiero llegar donde tú estás. Tú me restauras. En tus brazos siento tu palpitar. Descanso, descanso. No existe nada que me pueda separar. Descanso en tus brazos. Descanso. Ya no hay temor, solo amor infinito. Derrámalo, derrámalo. Desborda tu paz, inunda mi corazón. Llénalo, llénalo. Quiero estar donde tú estás. Tú me restauras. En tus brazos siento tu palpitar. Descanso, descanso. No existe nada que me pueda separar. Tus brazos hoy. Descanso. Aunque esté aquí en un valle muerto, tu amor me inunda y revivirá todo hueso seco. Tu voz abre el cielo. Aunque esté aquí en un valle muerto, tu amor me inunda y revivirá todo hueso seco. Tu voz abre el cielo. Aunque esté aquí en un valle muerto, tu amor me inunda y revivirá todo hueso seco. Tu voz abre el cielo. En tus brazos siento tu palpitar. Descanso, descanso. No existe nada que me pueda separar. Descanso en tus brazos, siento tu palpitar. No existe nada que me pueda separar. Descanso en tus brazos hoy. Descanso. Amén. Con tu contribución
podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si usted está en el templo, puede hacerlo en las canastas que pasarán por su puesto, o a la salida podrá depositarlo en el alfolí. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie. Este es el estudio de teología sistemática, un estudio que tiene que ver con el conocer un poco más de Dios. Se decía al inicio de este estudio que, bueno, Dios no se puede conocer todo del Señor, pero en cierta medida es conocible. En cierta medida Él se ha mostrado para que nosotros nos sigamos enamorando más de lo que es nuestro Dios. Amén. Vamos a un tema importantísimo en esta noche. Vamos con el tema de oración. Oración. Vamos a hablar de este tema, oración. Mire, el carácter de Dios y su relación con el mundo, ¿sí? Cómo se relaciona, según ya se ha compartido en algunos temas anteriores, con respecto a cómo el Señor creó todo, sobre su providencia y sobre los atributos, ¿no? Su omnipotencia, omnisciencia. Existe una relación con el ser humano y la forma en que nosotros nos podemos comunicar con Dios es a través de esta palabra y de esta actividad y de esta práctica que es la oración. Muy conocido esto dentro del pueblo de Dios. Pero déjeme decirle algo desde ya, porque esto nos va a mover el piso seguro a muchos. Sí, la oración no es simplemente una práctica o una linda práctica del Hijo de Dios, sino que es una doctrina del cristianismo. Fíjese, les repito esto. No es simplemente una linda práctica que puede tener un cristiano. Lindo, es parte de la vida, ¿no? La oración. Pero la oración va más allá de una práctica, sino que se ha convertido y es, a través de la Biblia lo podemos ver, es una doctrina. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una enseñanza contundente sobre este tema a través de la palabra. La oración se le puede definir de esta forma, hermanos amados. La oración es la comunicación personal con Dios. En otras palabras, oración es conversar con Dios. Hemos escuchado esto, ¿no es cierto? Orar es conversar con Dios. Este es un concepto simple, sencillo y bastante general. Pero es verdad. Pero es general, porque si nosotros nos detenemos solo a pensar en qué significa la oración o todos los aditamentos que tiene, podríamos decir que la oración, por ejemplo, incluye peticiones, ¿no es cierto? Peticiones por nosotros mismos o por otras personas. Lo que se conoce normalmente como la intercesión, no intersección, sino intercesión, de interceder los unos por los otros. Hay oraciones, si pensamos más allá, hay oraciones donde yo puedo confesar mi pecado. Hay oraciones donde yo puedo centrarme en adorar al Señor. Hay oraciones de alabanza a Dios. Hay oraciones de acción de gracias, por ejemplo, donde mi vida se derrama en gratitud hacia el Señor. Y hay oraciones también que podríamos tomarnos del tiempo para escuchar la respuesta que Dios tiene para nosotros, porque si decimos que es una conversación, entonces implica también que yo tengo que tener mis oídos atentos a lo que Dios responde con respecto a las oraciones. Y esto solo para iniciar, hermanos, porque podríamos desmenuzar totalmente y categorizar de una manera muy amplia lo que implica la oración. Pero en esta noche el objetivo es tratar de responder dos preguntas que
nosotros nos hacemos normalmente con respecto a la oración. La primera es ¿por qué Dios quiere que nosotros oremos? Hay un pedido, hay una enseñanza de parte de Dios para que oremos. O sea, ¿por qué Dios quiere que oremos? Y lo otro, esperamos que el tiempo nos dé, es cómo poder orar de manera eficaz, que también tiene ahí su detalle. Vamos con lo primero, hermanos amados. ¿Por qué Dios quiere que nosotros oremos? Lo primero en este punto es que debemos saber que la oración no está hecha para que Dios se pueda enterar de nuestras necesidades. Les repito, la oración no ha sido puesta o no ha sido solicitada para que Dios se entere de nuestras necesidades. Y usted que ya conoce del Señor sabe por qué verdaderamente. Es que Dios conoce de antemano todas nuestras necesidades. Mateo capítulo 6, versículo 8 dice que el Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se le pida. Él ya sabe, eso lo dice la palabra. Además que como ya se ha revisado, sabe que este punto de la oración, esta doctrina, esta área doctrinal de la oración, no se podría entender de una buena forma si no hubiésemos revisado todo lo que se ha revisado anteriormente. O sea, si no entendemos que Dios es omnisciente, omnipotente, que Dios es providencial, que Dios lo creó todo, que Dios es tan grande en todo lo que Él implica, no podríamos realmente entender sobre este tema de la oración. Entonces, primero, la oración no está hecha para que el Señor se entere de nuestras necesidades, porque Él ya las conoce y la palabra de Dios lo dice de manera muy clara. Ahora, entonces, ¿por qué quiere Dios que nosotros oremos? Él quiere que nosotros expresemos a través de la oración esa confianza que tenemos en Él. Se nos ha pedido que creamos en Él. Entonces, Dios pide que oremos para que expresar nuestra confianza en Dios. Y por medio de ese expresar, aún esa confianza sigue creciendo y sigue aumentando. Fíjese el motivo correcto o el detalle correcto, adecuado, no es que yo me acerco al Señor y oro para que Él se entere, porque Él ya lo conoce. Yo me acerco adelante de Dios y oro para expresar la confianza que yo tengo en Él, la fe que yo tengo en Él. De hecho, hermanos, hay un énfasis primordial en la enseñanza que da la Biblia sobre que nosotros debemos orar con fe. Hay un énfasis especial de que la oración tiene que ser con fe, que quiere decir con confianza o dependencia de Dios. Esta palabra es muy importante, dependencia de Dios. Dios, como nuestro creador, se deleita en que nosotros confiemos como sus criaturas, como creación que somos delante de Él, y que nosotros tengamos una actitud de dependencia hacia Él. Es lo más apropiado cuando hay un creador y existe una criatura. Lo que más gratificaría al creador es que esa criatura dependa del creador. Entonces, orar en humilde dependencia hacia Él implica entonces que nosotros genuinamente estamos convencidos de lo que Él es. Eso es orar con confianza, orar con fe. O sea, estamos plenamente convencidos de lo que Él es, o sea, en su sabiduría, de lo que Él es, en su amor, en su bondad, el poder que Él tiene, la grandeza que Él tiene, y ciertamente en todos los atributos nosotros deberíamos de estar pensando cuando estamos orando. Por eso es que cuando nosotros tenemos un tiempo de oración, no se nos debería acabar nunca las palabras.
para orar hacia el Señor. O sea, si solamente yo pienso en lo que Él es, no me alcanzaría la noche entera, la semana entera, la vida entera para poder expresar mi adoración hacia el Señor. Solamente si yo pienso que Él es Padre, ¿cómo expresaría mis palabras? Tú que me cuidas, me provees, me proteges, tú que me enseñas, me disciplinas. Y si yo pienso en la fidelidad de Dios, tendría muchísimo que decir. Y así, si Él es amigo, si Él es sanador, si Él es mi bandera, si Él es mi estandarte, si Él es mi protector, si Él es mi proveedor, si Él es mi sanador, podría expresar muchísimas cosas. Entonces, hermanos amados, esa humilde dependencia de Dios nos lleva a pensar en todo lo que Él es. Cuando oro, necesito ser consciente de todo lo que Dios es. Y cuando nosotros ahí oramos de una manera sincera, en nuestro carácter, en nuestra persona delante de Dios, seguro vamos a tener una relación directa con la persona de Dios, en su carácter y en toda su grandeza. No se va a hacer alguien lejano. Cuando uno es sincero, cuando uno es honesto. Ahora, cuando nosotros leemos, por ejemplo, el Padre Nuestro, ¿no? Ahí en el Mateo capítulo 6, versículo 9, hay una frase inicial que dice: Padre Nuestro que estás en el cielo o en los cielos. Esto tiene bastante profundidad y nos expresa nuestra dependencia de Dios. Depender de Dios como Padre, como un Padre amoroso, como un Padre sabio, y que Él lo gobierna absolutamente todo. Padre nuestro que estás en el cielo. Si yo empiezo a desmenuzar esa frase, me despapayo, así sería la palabra, hablando de todo lo que implica el gobierno de Dios ahí en el cielo sobre todas las cosas. La Biblia enfatiza totalmente esta dependencia que nosotros debemos tener de Dios y esto de la fe, que es creerle y creer en Dios. Entonces necesitamos confiar en el Señor. Por ejemplo, el Señor Jesucristo compara la oración con un hijo que pide a un padre, por ejemplo, un pan o un pescado o un huevo, ¿no es cierto? Ahí en Lucas capítulo 11, le voy a leer versículos del 9 al 13, dice: y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si un pescado, o si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, así como los hijos esperan que el Padre responda como Padre, ¿no es cierto?, y provea para ellos, Dios espera también que nosotros nos dirijamos a Él como Padre. Esa oración modelo del Padre Nuestro es eso. O sea, no le estoy diciendo que esa es una fórmula en lo personal, pero lo primero que deberíamos hacer es verle al Señor como nuestro Padre, como nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo. Y Dios como Padre sabrá responder a esa oración. Entonces, lo primero, hermanos, Dios quiere que oremos para expresar nuestra confianza y dependencia en Él. ¿Sí? Lo primerito. ¿Sí? No es para que Él conozca nuestras necesidades, porque Él ya las conoce.
es para expresar nuestra confianza y dependencia de Dios, lo primero. Pero hay otra razón por la cual Dios nos pide que oremos, y es que la oración nos lleva a una comunión más profunda con el Señor. Y eso lo puede experimentar nada más aquel que vive una vida de oración, la verdad. Porque como cristianos podemos tener ciertas prácticas, ¿no es cierto? No sé, ayudamos al necesitado, al prójimo, compartimos la palabra, predicamos, evangelizamos, un montón de cosas. Pero ¿qué hay de la oración? La verdad que esto es un remecer para todos nosotros, porque aún los que estamos normalmente involucrados en la actividad de la iglesia, por ejemplo, y hacemos un montón de cosas, y aún en este tiempo, como usted ve, le estoy compartiendo. Y en este punto yo escribí y decía, ¿cómo estamos en oración? Y me preguntaba mi propia vida, y esto es para todos. ¿Cómo estamos en la oración? Porque la oración es lo que nos lleva a una comunión con el Señor, a una intimidad mucho mayor con Él. Porque a veces pensamos que estamos tan cerca de Dios y hacemos un montón de cosas pensando que estamos tan cerca, pero ni siquiera oramos. No hablamos, no conversamos con Dios. Y Dios no solo quiere que confiemos en Él, como le decía, sino que también quiere un tiempo de comunión con nosotros, una relación íntima con nosotros. Y eso lo dice la palabra. Primera de Juan 1:3 dice así, hermanos, escuche esto. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y luego dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, nosotros deberíamos tener comunión con el Señor. Esto no es llenarse de actividades, no es llenarse de actividades, es que yo hago esto, yo hago este otro, yo doy juguetes, yo doy alimento, no, es comunión, tiempo con el Señor. Primera carta a los Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Llamados a comunión con el Señor. Y hay un versículo que habla de esto, pero de una manera tal vez no literal, pero está implícito ahí. Es Apocalipsis 3:20, que es muy conocido. ¿Qué nos dice Apocalipsis 3:20? Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fíjese, esto implica algo de comunión, intimidad, algo de mucha importancia. Y cuidado, este versículo es para la iglesia. Porque a veces se confunde este versículo, a veces lo usamos para evangelizar a alguien que no conoce. Ábrele la puerta, listo, como herramienta, qué bueno que el Señor permite que usemos todo ya para evangelizar. Pero hermano, este versículo es para la iglesia. Mensaje de la iglesia de la Odisea es esta porción de la palabra. O sea, es para nosotros. A nosotros nos está diciendo, hey, abre esa puerta. No para salvación, porque ya eres salvo. Abre esa puerta porque necesitamos tener comunión. Eso nos está diciendo. Entonces, hermanos, Dios quiere que oremos porque la oración nos lleva a una comunión más profunda con el Señor. Y Él anhela eso. Y una tercera razón, no tercera porque es menos importante, pero hay que citarlo, y es que una tercera razón por la que Dios quiere que nosotros oremos es que la oración nos permite, como criaturas que somos, como creación que somos, participar en la actividad de la obra del reino de Dios. Le explico esto, o sea, cuando oramos, el reino de Dios sigue avanzando y sigue su rumbo. O sea, ¿puede obrarse un milagro? Claro que sí.
Orando, puede darse. ¿Una transformación de vida puede darse? Claro que sí. ¿Un evento podría darse? Claro que sí. Y nosotros somos partícipes de ese evento, de esa circunstancia, a través de la oración. Somos parte de ese reino de Dios que sigue trabajando cada día, que sigue desarrollándose cada día. Entonces, el Señor nos da la oportunidad a través de la oración de intervenir de una manera significativa en el reino de Dios, de ser como parte activa del reino de Dios. Y esto va más allá, si se da cuenta usted, más allá de cosas que podamos hacer con nuestras manos. Esto es algo espiritual, hermanos. Parte activa del reino de Dios. Entonces, el primer punto, creo que, y esto le dejo porque es un tema que se podría ahondar muchísimo más, pero hay cosas que se deben topar y tenemos que seguir avanzando. Entonces, Dios quiere que oremos, ¿sí? ¿Y Dios por qué quiere que oremos? Porque quiere que nosotros le expresemos esa confianza, esa dependencia hacia Él. Dios quiere también que nosotros oremos porque esa oración nos lleva a una comunión más íntima con Él. Y una tercera razón, porque nos permite intervenir dentro del reino de Dios de una manera activa en el transcurso de las cosas que se siguen dando. Con esto vamos a pasar al otro punto, que es la eficacia de la oración. ¿Cómo podemos orar eficazmente? ¿Cómo podemos hacer una oración eficaz? Sí, ¿cuál es la oración eficaz? Es la pregunta, ¿no? ¿Cómo funciona esto de la oración eficaz? ¿Acaso nosotros a través de una oración podemos hacer que el Señor cambie de rumbo? Y así estas preguntas empiezan a rondar nuestra cabeza. Antes de empezar a topar el tema, y quiero que vayamos, por favor, a Santiago capítulo 5, por favor. Santiago 5, 16. Que usted seguramente ha escuchado. Esto se dice muchísimo, a veces hasta como frase nada más, ¿no? Como frase dentro del pueblo de Dios, cuando no sabemos lo que implica en realidad. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y luego hay un punto, ¿sí? Y empieza la otra idea que dice: la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Y quería iniciar con este versículo porque quiero decirle primero cuidado. Cuidado, pienses que la oración eficaz depende de la forma que tú hablas, que la oración eficaz depende de las palabras que tú utilices, de la forma que tú te expreses, o cuanto más subes el volumen de la voz, o cuanto más bajas, o cuanto más lloras, o cuanto más, no sé. Pensamos que a veces la oración eficaz depende de eso, o donde yo lo elevo esa oración. Que yo he visto personas que tienen un lugar de oración, que lindo que tengan un lugar de oración en su casa, pero a veces hasta es como un altar, ahí está la luz a media apagadita, listo, si eso le ayuda está bien, pero no es el lugar, no es el lugar. Ahora, definitivamente la oración eficaz tiene 4 características que quiero compartir con ustedes. 4 características. Primero, la oración eficaz se hace con fe. La oración eficaz se hace con fe. Y Santiago, el libro de Santiago, que es lo que estamos leyendo en este punto, menciona la oración de fe en 2 ocasiones. En Santiago 1, versículos 5 al 8 dice lo siguiente, le voy a leer. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida, ¿qué dice? Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrasada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí quiero resaltar lo que dice: pero pida con fe,
no dudando nada. Hay un énfasis. Vas a orar al Señor, entonces hazlo con fe. En Santiago capítulo 5, en este mismo libro, en el versículo 15, dice, ¿no es cierto? Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué dice ahí al inicio? Y la oración de fe. Hay un énfasis en que la oración tiene que ser con fe. Sí, y luego en el 16 que leímos al inicio dice la oración eficaz del justo puede mucho. O sea, nos está diciendo que una oración eficaz es una oración de fe. Clarito, una oración de fe. Pero cuidado se confunda. Pensar que una oración de fe es andar declarando cosas. Cuidado se confunda. Una oración de fe es creerle a Dios, creer en Dios, creer el poder que Dios tiene, creer todos los atributos que Él tiene. No quiere decir que tiene que darse el resultado que usted está pidiendo. O sea, es algo muy diferente. ¿Sí me hago entender? Porque se confunde pensar que la oración de fe es porque ya hice oración de fe, esto tiene que darse. Y a veces somos cuestionados hasta nosotros mismos, pero si yo oré con fe y no se ha dado lo que yo pedí, si oré con fe, o sea, ¿qué estoy pensando? ¿Qué es fe? Es creer lo que Dios es, el poder que Él tiene, pero no quiere decir que se va a hacer lo que yo quiero que se haga. Cuidado, hay algunos que tienden a manipular esto. Y para eso es necesario este tipo de estudios, hermanos. O sea, la verdad que esto nos permite crecer un poquito más, madurar en las cosas del Señor. O sea, lastimosamente se da esto y hay congregaciones donde sus liturgias se basa simplemente en andar declarando, yo declaro esto, yo proclamo esto, yo decreto, peor del decreto, eso es lo peor que puede haber, porque el único que decreta es Dios. O sea, el rey decreta, usted sabe, ¿no? El rey decreta, no el obrero. No. Entonces, hermano, tengamos bien claro esta diferencia. Oración de fe quiere decir que yo creo lo que Dios es, yo creo todo el poder que Dios tiene, pero es muy diferente a pensar que se va a hacer lo que yo quiero. Eso es otra cosa. Así no funciona. Entonces, la oración de fe no tiene nada que ver con los resultados de la oración, o no es directamente proporcional. Esa sería la forma. Si la oración de fe no es directamente proporcional al resultado. O sea, Dios sabrá cómo nos contesta, si nos dice sí, si nos dice no, si nos dice espera, si nos dice ya voy, espera un rato, sé paciente. Él sabrá cómo nos dice. Lo que sí sabemos es que Él escucha nuestra oración, que Él escucha nuestro clamor y Él actúa de manera soberana. Entonces, lo primero, hermano, la oración eficaz es una oración de fe. Pero segundo, quiero decirle, y esta es otra característica de una oración eficaz, es que la oración eficaz tiene los motivos correctos, la motivación correcta, la motivación adecuada. El libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 3, dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Fíjese, o sea, hay un obstáculo ahí para que la oración sea eficaz. ¿Cuál es? Pedir mal, pedir para malos propósitos, para tus deleites, para motivos impuros. Eso descalifica nuestras oraciones. Entonces hay que estar en la voluntad de Dios, hermano. Y ese es otro tema, ¿no? Es un tema la voluntad de Dios es un tema bastante amplio, diferente a la oración. Pero, hermano, orar bajo la voluntad de Dios es clave. Ya vamos a ver a ese punto, lo voy a detallar más luego. Y también, hermanos, hay que orar con entendimiento. O sea, hay que orar por los motivos correctos y también hay que orar con entendimiento. Lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 15, dice: ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento,
Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Oye, esto es bien importante, hermano. Y esto le digo, yo tuve la bendición de ser parte de un programa de televisión de oración en Asoma Visión. Y era un lindo tiempo de orar. Y una de las discusiones hermosas que teníamos entre los hermanos que éramos parte de este tiempo de oración, de este grupo de oración, era orar con el entendimiento. Porque a veces habían peticiones medias extrañas. Peticiones extrañas. O sea, si uno no ora con el entendimiento, uno ora por cosas que ora en contra de la palabra. Claro. Porque, por favor, oren porque el hambre en el mundo se acabe. O sea, linda el corazón, linda la intención, pero ¿será cierto? Le pregunto a usted, ¿será cierto que eso puede pasar? O sea, si tú oras porque el hambre en el mundo se acabe, ¿dónde será eso? Ya estando en el cielo. Porque aquí la palabra de Dios nos enseña otro tipo de cosas. No ore, pastor, porque la maldad se acabe. No pasa eso cuando la palabra de Dios, si no oramos con entendimiento, podemos caer en ese tipo de cosas. O sea, la maldad no se va a acabar, más bien va a empeorar en los últimos tiempos. O sea, el corazón de muchos se enfriará. Pero si yo no tengo entendimiento al orar, entonces voy a orar cosas que no son. Le aseguro que Dios no se va a enojar por eso. O sea, tampoco es eso, la falta de desconocimiento y de ir conociendo un poco más del Señor nos puede llevar a eso. Y en los primeros años, digo yo, meses, semanas de estar en Cristo, nos pudo haber pasado, nos ha pasado eso. O a veces uno ora sin sentido. Por ejemplo, le dice, oh Padre, gracias por haber dado tu vida en la cruz. ¿Qué les parece? Padre, gracias por haber dado tu vida en la cruz. O sea, como que, bueno, te la pasamos, pero no es tan cierto, porque quien dio la vida en la cruz fue el Señor Jesucristo, fue el Hijo. Pero es Dios, sí es Dios. Y bueno, por último, no entramos en ese tipo de discusión, pero es como que no hay claridad de lo que estoy haciendo, de lo que estoy pidiendo. Y aún así sabemos que el Señor Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él nos ayuda, Él intercede, porque a veces pedimos cosas que realmente no son las adecuadas. Pero hay que orar con el entendimiento. Entonces, hermanos, este punto hay que orar. Entonces, la oración eficaz es con los motivos correctos y, por supuesto, con entendimiento. Con entendimiento. Ahora, otro punto importante en la oración eficaz es que la oración eficaz viene de los labios del justo. Así dice, ¿no? En Santiago. Dice, la oración del justo puede mucho. O sea, ahí hay una palabra que es importante entender, y esto es del justo. O sea, Santiago aquí nos está enseñando que el justo es el que ora. Ahora, Santiago no está prometiendo que la oración de todos, o en el libro de Santiago no se está prometiendo que la oración de todos van a tener todo lo que piden, sino más bien dice que la oración del justo puede mucho. No lo puede todo, cuidado, porque a veces, ay, Dios mío, si uno piensa de una manera incorrecta, yo le aclaré ya lo que es pedir con fe, ¿no es cierto? Orar con fe, o sea, es creer en Dios. Pero a veces uno puede orar, y a mí me pasó en mis primeros años de cristiano y de pastor inclusive, cuando íbamos a orar en un hospital, por ejemplo, y uno va y ora, y el familiar le pide, oh, pastor, ore por, no sé, mi esposo está en esta cama, está en esta situación, para que él se sane, y uno va y ora, pero con una fe aparente, ¿no? Con una fe, y total, se murió. Es verdad, hermano.
no siempre pasa que se sana. Y pasó. ¿Qué pasó ahí? Y peor si uno dice, no, vamos a orar para que él se sane y está toda la familia siendo testigo ahí. Y que no son creyentes. Y total, no se sanó. ¿Qué tenía? Era cáncer terminal y seguía orando. ¿Y sabe qué pasó? Tal vez una persona madura en el Señor que estaba por ahí dice, sí, pues es que el Señor hace su voluntad y todo. Pero el que no conoce dice, ese es un farsante. No, Dios no existe, es mentira. No dice que hay que orar y para que se sane y no se sanó. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos. Porque inclusive está en juego el testimonio. El testimonio. Entonces, iba al punto de que no todo el que ora se va a cumplir con todo lo que pida. Más bien dice que el justo puede mucho, pero no lo puede todo tampoco. ¿Sí? Entonces, el salmista, por ejemplo, en el Salmo 66, 18 dice, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Sí nos está llamando a que nosotros debemos examinar nuestra vida, claro que sí. Eso implica de justicia, claro que sí. Pero recuerde lo siguiente, que nosotros no es que somos justos por nuestros propios medios, cuidado. Somos justos a través del Señor Jesucristo. Por Él hemos sido justificados. Entonces nuestra oración tiene que ser en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. No en nuestros méritos. Qué bueno que tratemos de vivir una vida íntegra. Claro que sí, claro que sí. Dios verá eso, Dios sabrá recompensar, Dios sabrá levantar lo que Él quiera hacer. Pero nuestra oración del justo no es por nuestros medios, es por la justicia que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestra vida. Entonces vale la pena agradar a Dios con nuestra forma de vida, claro que sí, pero recuerda que no es por eso que la oración del justo es eficaz, sino es porque Cristo hizo una obra contigo y esa oración es según la voluntad del Señor. Se hará en el tiempo del Señor. Y con esto voy al último punto, porque el tiempo también ya creo que se está terminando, y es el cuarto punto para que una oración sea eficaz. Diga conmigo, hágase tu voluntad. Ya. La oración eficaz tiene este aditamento: hágase tu voluntad. Mire que es algo, porque hay muchos que pueden decir de una manera inadecuada, y eso lo digo de manera enfática, que si alguien dice hágase tu voluntad es porque no tienes fe. Pero no, usted recuerda que la oración eficaz sí tiene fe, pero fe es creer en lo que Dios es y en lo que Él puede hacer, no en la respuesta. Entonces, mi oración eficaz tiene que ser como la hizo el Señor Jesucristo. Hágase tu voluntad, no la mía. Mateo 26, 39. Dijo, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y puede revisar toda esa porción que usted va a encontrar en algunas ocasiones, 3 veces que el Señor enfatiza en eso. No se haga mi voluntad. Que se quite este trago amargo de mi vida, no, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Lo dice el Señor Jesucristo, siendo el hombre en su posición de hombre, el más justo que pudo haber existido. Él dice, hágase tu voluntad. ¿Cómo puede ser posible que hoy se escuche ese tipo de oraciones altaneras, orgullosas? Porque hay, usted ve, no y en el nombre de Jesús, porque eso viene la otra semana. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Ese es un buen punto importantísimo. Pero en el nombre de Jesús, los vientos ahora sí, que los huracanes, ¿se acuerda? Lo del COVID, hubo por ahí un llamado apóstol
que no es apóstol, es un farsante, ¿no es cierto?, diciendo que el COVID no va a entrar a los Estados Unidos y especialmente a Miami, donde él estaba, y total, ni a los 3 días que estuvo ahí. O sea, y oran de una manera altanera, y te ordeno, y declaro, y proclamo, y establezco, y nada, no hace nada, no hace nada, no hace nada. O sea, no hay humildad en esa oración. No hay humildad. ¿Qué poder tienes tú? Nada. Si el único que puede hacerlo todo es mi Señor, es mi Dios. Entonces, hermanos, yo no puedo quitar esta frase de mi vida cada vez que elevo una oración al Señor. No debemos quitar esta frase al final o a la mitad o al principio, donde usted quiera, pero por favor, ore con fe, claro, creyendo en el Señor, pero diga, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Eso es. Es más, y para terminar, 1 de Juan 5:14, dice lo siguiente: si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero es que ahí está la clave. A veces nos podemos quedar con ciertos versículos si no tenemos un contexto de toda la Biblia. Si no tenemos un contexto de qué es lo que es del Señor, su omnipotencia, su soberanía, su providencia, entonces nos podemos quedar, no, al que creyere todo le es posible. Si pedís todo en el nombre del Señor, eso se te dará. No. O sea, ¿y qué hay de la voluntad de Dios? ¿Qué hay de la soberanía de Dios? ¿Qué hay de todo lo que es el propósito de Dios? Nosotros no podemos cambiar el rumbo de la historia con nuestras oraciones. Y le voy a decir algo porque con esto termino, tengo unos minutitos todavía. Hay ejemplos en la Biblia donde nosotros, desde nuestra perspectiva humana, pensamos que Dios cambió por la oración de alguien. Sí hay ciertos ejemplos. Por ejemplo, en Santiago 4:2, ¿no? Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y heréis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. O sea, como que si yo no pido, no me da. Y si yo pido, ahí me da. O sea, como que Dios va a cambiar según lo que yo esté pidiendo. Fíjese, en el Antiguo Testamento, o más bien antes de pasar al Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo también dice ahí en Lucas 11:9, dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se abrirá la puerta. Como que hay una condicional de que el hombre tiene que hacer algo para que Dios se mueva. Fíjese, ¿no? Ahora, hay que entender muy claramente esto. En el Antiguo Testamento también podríamos decir el caso de Moisés, ¿no? Cuando el Señor iba a destruir ese pueblo pecador, ahí en Éxodo 32, usted puede leer tranquilamente Éxodo 32, puede leer toda esa parte, especialmente versículos del 9 hasta el 14, y ahí el Señor va a destruir el pueblo de Israel por su pecado, y Moisés intenta apaciguar al Señor y le suplica. Ahora, ¿no? El versículo 11 le dice: calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Y en el versículo 14 dice que el Señor se calmó y desistió de hacerle daño a ese pueblo. O sea, como que las oraciones están cambiando el rumbo de las cosas, pero no es así, hermano. O sea, eso es una perspectiva humana que tenemos nosotros. Si no conocemos que Dios es omnisciente, es omnipotente, es soberano, que Él tiene control de todo, que Dios es providencial, entonces humanamente nos quedaríamos con esa idea. Y ahí es cuando nos frustramos porque oramos y hay cosas que no se dan, porque no entendemos que hay una voluntad perfecta de Dios. Y le digo esto porque, por ejemplo, con respecto a eso, el Señor dice lo siguiente en 2 de Crónicas 7:14. ¿Qué es lo que dice, hermano?
Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. O sea, el Señor no le cogió de sorpresa, no le tomó de sorpresa ese cambio. Si el pueblo ora, si el pueblo se humilla, entonces yo perdono. En el Nuevo Testamento también podríamos aplicarlo cuando en 1 de Juan 1:9 dice que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. Pero es que ya el Señor no le toma nada por sorpresa. Él lo tiene todo dicho, todo está trazado, todo está establecido, hermano. Cuidado, nos confundamos leyendo estos versículos sin el contexto, sin saber lo que Dios es y pensar, pero no, pues ahí dice, ve que yo oro y esto va a pasar. No, pero a Dios no le podemos torcer el brazo. Cuidado, vaya a pensar eso que con las oraciones, porque a veces hay gente que con la oración o con el ayuno le quiere torcer el brazo a Dios. ¿Esto no? Oremos para que mi hijo tenga trabajo. Ya. Lindo, hay que orar, ¿cómo no? Pero ¿qué tal si la voluntad de Dios que es que en ese tiempo no sea como Él piensa, como con el propósito? No, es que vamos a hacer ahora sí, mueva a toda la iglesia y mueva a todo. Vea, hay frustraciones tan grandes del caso del hermano Julio Melgar, que murió con cáncer. Un hermano muy querido, ¿no es cierto? Pastor, la canción Creo en ti es una canción de él. Quiero levantar a ti mis manos, es una canción de él. Y como todo el mundo oró, todo el mundo le profetizó y le dijo, no, y murió. Muchos tuvieron que retractarse y pedir hasta perdón, porque tenemos un mal concepto, un concepto equivocado de lo que realmente es la oración. Oremos, hermanos, por todo lo que sea con fe, pero no se olvide de decir, hágase tu voluntad. No te olvides. Amén, mis hermanos. Vamos a orar para terminar este tiempo. Póngase de pie, por favor, ¿ya? Amado Padre, amado Dios, todopoderoso, santo, sublime, a ti la honra, la gloria, el reconocimiento absoluto, Señor. Tú eres nuestro creador, nosotros somos tu creación, pero también somos tus hijos, hemos sido comprados a precio de sangre. Gracias, mi Señor Jesucristo, por haber dado tu vida en la cruz, Señor. Gracias por habernos justificado. Y gracias, Señor, porque nos permites acercarnos delante de ti hoy, mi Señor, no como en los tiempos antiguos, como aquellos sacerdotes que tenían que interceder por el pueblo, sino que hoy tú eres nuestro sumo sacerdote, mi Señor Jesucristo, y nos permites entrar a tu presencia, mi Señor, confiadamente y orar, Señor, y expresarte nuestra confianza en ti y en tu poder, Señor. Tú conoces nuestras necesidades y tú sabrás actuar de la manera adecuada en el momento correcto. Nosotros simplemente esperaremos en ti, Señor. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Dios todopoderoso. Y gracias, mi Señor, por tu pueblo, por tus hijos, por tu iglesia, por aquellas personas que han escuchado esta transmisión también, mi Señor. Bendice sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.